días, bienvenidos. Esto es Contacto Directo. Hoy es jueves 4 de noviembre del 2021. Los diálogos que lleva adelante el gobierno con la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, la reforma tributaria y la proforma presupuestaria para el 2022, lo conversamos con Carlos Gijón, vocero de la Presidencia de la República. ¿Qué tal, Lenin? Buenos días. Hola, Denise, amigos televidentes. Un buen día para todos. También se van a reanudar los diálogos gobierno-dirigencia indígena o se reactivan las movilizaciones. ¿Es posible retroceder en el aumento al precio de los combustibles en medio de una crisis económica? Más adelante, Carlos Sucusañay, presidente de la Ecuarunari. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El pasado 4 de octubre hubo un primer acercamiento entre el presidente de la República y el presidente de la CONAIE. Luego de eso, dos relatos. El gobierno hablando de 11 coincidencias y la dirigencia indígena señalando que el régimen no había accedido a ninguna de sus 6 propuestas. Tras aquello, 3 días de movilizaciones que, si bien no tuvieron la fuerza de hace 2 años, deja en claro que existe un ánimo beligerante y que la relación está en un momento de tensión, que se alimenta del anuncio de retomar la protesta una vez que terminó el feriado y de las declaraciones de Guillermo Lasso, que ubica a Leonidas Giza como una de las puntas de un tridente conspirador. ¿Qué se viene para estos próximos días? ¿Cuánto más se puede tensar este momento político? Lo vamos a conversar con Carlos Gijón, vocero de la Presidencia de la República. Carlos, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Lenin, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Por qué habría de tener sentido un diálogo con alguien que, en palabras del presidente Lasso, su propósito no es lograr el bienestar del pueblo, sino mantenerse en la lógica de la violencia? Porque el diálogo siempre es importante, el diálogo es necesario. ¿Incluso con los violentos? Y con todos. Es necesario dialogar precisamente para disminuir la violencia y para no llegar a la violencia. Pero es necesario sentarse a conversar sobre el país, sobre el presupuesto, sobre las maneras de financiar las necesidades del gobierno, las necesidades de la sociedad. Es fundamental eso. Es importante que este es un gobierno que ha apostado al diálogo. Es un gobierno que no ha intentado imponer sus tesis, sino que se ha sentado y ha cedido mucho, ¿no? Pero hasta ahora no le ha dado mucho resultado que digamos. ¿Por qué no? Porque mandó la ley de creación de oportunidades y se la devolvieron completa. Perfecto. Ha tenido manifestaciones ya en apenas 5 meses de gestión. Y es importante que el gobierno no haya publicado en el registro oficial después de que la Asamblea no debatió el proyecto. El gobierno pudo haberlo hecho. Escogió no hacerlo, escogió escuchar a la oposición, aceptar unos puntos de vista con los que no estaba de acuerdo por completo o no estaba de acuerdo y sentarse a dialogar, cambiar el proyecto como lo pedía la oposición, estudiarlo, sentarse con la oposición, escuchar a los asambleístas, aceptar algunos de sus puntos de vista y volver a enviar el proyecto de ley. Habrá quienes digan que es un gobierno débil que retrocede. Yo creo que es un gobierno de diálogo y eso es importante y es un valor en sí mismo. Es un valor que tenemos un gobierno que no trata de imponer sus tesis a rajatabla. Yo creo que la sociedad debe valorar ese tema. La CONAIE actualizó sus pedidos. Ahora quieren que el precio de las gasolinas extra y Ecopaís y del diésel retornen al valor que tenían antes del 23 de octubre. ¿Ese punto también es negociable? Hay un punto fundamental. El gobierno tiene un déficit de 4.800 millones de dólares. O sea, al gobierno le faltan 4.800 millones de dólares para enfrentar los gastos. El subsidio del combustible cuesta 1.500 millones de dólares. Y entonces hay que tratar de reducir el déficit. Aún con el precio de la gasolina actual al precio que ha sido congelado, el subsidio es de 1.500 millones de dólares. Pese a la necesidad, pese a la imposibilidad de cerrar el déficit, el gobierno ha decidido escuchar el planteamiento de la CONAIE y de los sectores sociales y congelar el precio de la gasolina. ¿Cuál va a ser congelar el precio de los combustibles. Esto es importante. ¿Cuál va a ser entonces la agenda que lleve el gobierno el próximo 10 de noviembre al diálogo con la CONAIE? Pero sobre todo, Carlos, de lo expuesto en la primera reunión, ¿en qué va a estar dispuesto el gobierno a ceder? Bueno, hay que ver en qué está dispuesto a ceder la CONAIE. El gobierno ya cedió. El gobierno ya congeló el precio de los combustibles. Después de incrementarlo. Claro, de incrementarla al siguiente mes.
Porque el plan era que siga incrementándose todos los meses hasta que se reduzca el subsidio. El subsidio sigue en 1.500 millones de dólares en este momento. El gobierno ya cedió. Ahora hay que preguntar a la CONAIE en qué va a ceder usted. ¿Puede ceder la CONAIE? ¿Puede la CONAIE aceptar los puntos de vista del contrario? ¿Puede la sociedad escuchar, expectar impasible un diálogo en que solamente una de las partes cede? ¿Qué va a ceder la CONAIE? Este gobierno que dialoga ha llegado a un acuerdo que no es poca cosa, porque involucra a sectores pesqueros, conservacionistas, a sectores políticos también, y decide ampliar la zona de reserva marítima en Galápagos. Lo anunció durante el viaje que está desarrollando el presidente en Glasgow. ¿Y qué otras cosas importantes se deben destacar de esta propuesta y de el periplo presidencial por Europa? Bueno, es importantísimo lo que ha ocurrido en Glasgow este fin de semana. La propuesta del Ecuador de aumentar en 60.000 kilómetros cuadrados la reserva marina, que son 30.000 kilómetros cuadrados en que no podrá haber pesca industrial y otros 30.000 kilómetros cuadrados en las que no se podrá pescar con palangre, es importantísimo. Incluye al Ecuador en un circuito de liderazgo ecológico a nivel mundial muy importante. Ahora, se determina esta nueva área de reserva y el presidente ha dicho, y vamos a esperar que nos den recursos por ello. Claro, se está planteando un canje por deuda. ¿De cuánto? O sea, no tengo la cifra exacta, pero estimo que serán unos 1.200 millones de dólares aproximadamente. ¿En qué se parece esta propuesta o esta aspiración a aquella que tuvo Rafael Correa en su momento cuando dijo, no voy a explotar el Yasuní y a cambio de eso pues nos dan dinero? La filosofía es similar. La filosofía es similar. ¿Y qué nos garantiza que esta sí va a dar resultado? Porque la de Yasuní fue un fracaso completo. La de Yasuní fue un fracaso porque el presidente Correa no quiso aceptar los términos en que se le entregaba el dinero. No, él no quería que sea un fideicomiso, sino tener la plata y poder manejarlo. Poder controlarlo. Aquí hay un canje de deuda. Aquí hay un canje de deuda y aunque la filosofía es similar, pero hay un ánimo real de aceptarlo y de negociar. Ahora, 1.200 millones de dólares es poca cosa comparando el tamaño de la deuda externa ecuatoriana, ¿no? Que está por sobre los 60.000 millones. Pero es importante, es una reducción importante. En la Asamblea Nacional, Carlos, ha sido calificado ya el proyecto de ley de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia del COVID-19. Es el nombre del documento que se ha remitido y ha sido designado a la Comisión de Desarrollo Económico para que se encargue de su trámite y de su análisis. Al ser esta una comisión de mayoría afín al oficialismo, se debe deducir que los diálogos sostenidos tanto con el bloque de Pachacuti como de Izquierda Democrática han dado resultados. Han dado resultados. Lo que ha habido es un diálogo, o sea, se ha planteado, se ha discutido el proyecto, se ha escuchado a la otra parte. Las observaciones que ha hecho Pachacuti y la Izquierda Democrática se han incorporado, no todas, se ha discutido. Pero es importante que ha habido un consenso. En realidad, esta discusión quizás debió darse en la Asamblea, que la audiencia, que el público vea la discusión. No ha podido ser así. Se ha discutido antes de que el proyecto vaya a la Asamblea y hay algunos sectores que lo consideran que es importante que se haya hecho esto. Yo creo que la discusión debió ser en público, pero finalmente se ha dialogado. Hay un diálogo y hay un acuerdo. Y esperamos que ya en la Asamblea pues estos acuerdos se respeten, ¿no? Ahora, por el lado de los objetivos gubernamentales, bajan el tono del discurso, llaman al diálogo a los bloques afines, presentan el proyecto, este es calificado y seguramente con algunos cambios va a ser aprobado. Pero ¿qué pasa con los objetivos de estas otras fuerzas políticas que también tienen expectativas, aspiraciones de incentivar reformas? Y allí el problema de que, como tú bien señalas, Carlos, el diálogo no haya sido público. ¿Qué implicó esta negociación política? ¿Cuál es el fondo objetivo de esos acuerdos que se han dado? Hay un punto fundamental, repito, es reducir el déficit, es financiar al Estado. Para eso se redujo el subsidio del combustible y es necesario una reforma tributaria, encontrar los recursos para financiar el Estado. El Ecuador ha gastado mucho dinero este año en la crisis sanitaria. Es necesario financiar las vacunas, es necesario financiar la atención médica y para esto es necesario incrementar los impuestos. Pero aquí hay un tema importante. Se incrementan los impuestos a los ricos
Esto es una reforma tributaria que afecta fundamentalmente a los ricos, al 3% más pudiente de la sociedad. Y yo creo que va a ser muy difícil votar en contra de esto. O sea, ¿cómo se explica, cómo Pachacuti podría votar ponerle impuestos a los sectores más ricos? Me parece que es la clave del tema. La clave del tema es que este gobierno ha decidido poner impuestos al 3% más pudiente de la sociedad para financiar las necesidades de la mayoría. Pero vamos a los conceptos. Desde el sector empresarial se reclama por el impuesto al patrimonio, impuesto temporal para grandes empresas y personas naturales cuyos patrimonios superen los 5 millones de dólares y el $1 millón respectivamente. Y parten de una doble premisa para su crítica. Primero, que Guillermo Lasso en campaña dijo que no iba a crear más impuestos, sino que los eliminaría. Notarizó un documento con 42 tributos que supuestamente iba a eliminar. Y también señalan los gremios productivos que el patrimonio es sinónimo de ahorro y que este impuesto equivale a castigar entonces el ahorro. ¿Cuál es la respuesta del gobierno a estas dos premisas? Bueno, es necesario financiar el déficit. Es necesario que en la sociedad los que tienen más aporten. Porque la otra solución sería que aporten todos. Contra la promesa de campaña. Incluso. Claro, porque le está poniendo un impuesto solo al 3% de la población. La mayoría está libre de este impuesto. El 97% está libre de este impuesto. Si el objetivo es el tema fiscal, la ley es perfecta. Se incrementan impuestos a las personas y a las empresas, 1.800 millones de dólares previstos de recaudación. Apenas 1.800 millones de dólares en un déficit de 4.800 millones de dólares. Es necesario tener Claro, pero el gobierno también tiene que hacer déficit. gasto fiscal, ¿no? O sea, no tendría mucho sentido que aspire a cubrir los 4.200 millones a punta de impuestos. ¿Y cómo, y dónde, y cómo se gasta? O sea, usted dice, a ver, tiene que reducir el gasto, me está diciendo usted, sí, pero no puede reducir el combustible. No puede reducir el combustible. No, yo no estoy diciendo que no puede reducir el combustible. No. Lo estamos planteando sí, así. Lo estamos planteando. Entonces, el gobierno necesita encontrar dónde reducir, dónde aumentar. Y esta es una propuesta que hay. Pero ¿qué pasa con la recuperación económica, Carlos? Porque se habla de generación de empleo, pero si se le quita dinero a las empresas hay menor inversión. Y si se le quita dinero a las personas, hay menos ahorro y menos consumo. Entonces, ¿cómo piensa el gobierno apuntalar la dinamización de una actividad económica si a los actores principales, el Estado, les merma recursos? Bueno, hay la dinamización de la economía viene por otros lados. La reforma laboral es muy importante. La reforma laboral es muy importante para la creación de empleo. Las inversiones, el conseguir inversiones es muy importante. En este momento el presidente está en España, probablemente ya reunido con inversores. ¿Cuánto aspira a encontrar el gobierno? Unos 20.000 millones de dólares de inversiones en los próximos 4 años. Entonces es importante continuar el trabajo que se está haciendo, pero la reforma fiscal es fundamental para encontrar un equilibrio en las cuentas del Estado. Hablemos de la reforma presupuestaria, Carlos, 2022, que ha sido remitida a la Asamblea Nacional y donde se señala que hay una necesidad de financiamiento que supera los 9.700 millones de dólares, casi 10.000 millones de dólares, y que habla también esta proforma de colocar deuda interna por 4.700 millones de dólares, y a muchos se nos viene de inmediato a la cabeza el IES, la caja chica. Entonces, aquí vale preguntar qué tipo de papeles serían los que se emitan y a quién se prevé venderlos. No está al tanto sobre ese tema exactamente. También se refiere la proforma a la venta de activos no financieros por 940 millones de dólares. ¿Qué tipo de activos son? No estoy al tanto de la proforma presupuestaria, lo que me está preguntando. Ahora, Carlos, 20.000 millones de dólares, y para eso no solamente el presidente se está reuniendo con autoridades y con empresarios españoles, sino que también en los próximos días en Quito se va a desarrollar una cumbre de inversionistas. Tengo entendido que va a ser dentro de 2 semanas. ¿Y qué es lo que se le va a vender si lo que tenemos al día de hoy es un país con riesgo de movilizaciones, con 4.700 millones de dólares de déficit y con una presión de organizaciones sociales que ante determinados planes o proyectos del gobierno simplemente se oponen sin mayor análisis y sin mayor propuesta alternativa?
No, yo creo que el país ha avanzado, que el país está avanzando. El plan de vacunación, por ejemplo, fue un plan exitoso, fue una cosa que se sigue ejecutando. El país continúa trabajando. La protesta, la movilización de la CONAIE no tuvo eco en la población. La mayoría de la población siguió trabajando. Yo creo que el país avanza, el país, y eso es lo que se está ofreciendo. Un país en marcha, un país que se está levantando y tiene una gran capacidad para salir adelante. ¿Al gobierno le preocupa ese descenso que en distintos porcentajes, al que en distintos porcentajes hacen referencia algunas encuestas en el país, la caída de la popularidad del presidente? ¿Es un tema de preocupación? Yo creo que al gobierno lo que le preocupa es cumplir sus metas de tratar de sacar adelante a la sociedad, al país. Eso es en lo que está preocupado el gobierno. Y el gobierno tiene una agenda en la que sigue trabajando. Lo de Glasgow este fin de semana es muy importante. Yo creo que le da al gobierno una dimensión distinta, ¿no? Le da al gobierno es algo que no se esperaba, una dimensión ecológica. El presidente de la República en este momento es el líder nacional con una mayor preocupación ecológica en este momento en el país. Y esto yo creo que cambia bastante la percepción, o debería cambiar la percepción de la imagen del gobierno. ¿No hay una contradicción cuando el gobierno dice, por un lado, quiero proteger Galápagos, quiero darle mayor importancia a la protección del medio ambiente en este sector de la República, pero, y usted lo conoce perfectamente, Carlos, y el gobierno lo tiene bastante claro, que la CONAIE dice, pero por otro lado quieres duplicar la producción petrolera y eso implica, pues, mayor afectación en la Amazonía? Bueno, el país tiene que encontrar un equilibrio entre la conservación ecológica y el desarrollo económico. Y eso es importante. El país necesita crecer. El país tiene una renta per cápita muy baja. El país necesita crecer por lo menos en 5 puntos del PIB de manera sostenida en los próximos años. La producción petrolera es una manera de crecer. Entonces, el Ecuador, que tiene unos graves problemas de pobreza, necesita aumentar, incrementar su producción. Y eso es un punto importante, que encontrar un equilibrio entre la ecología y el desarrollo económico. Carlos Gijón, vocero de la Presidencia de la República. Gracias, Carlos, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo.